Bienvenido un día más. ¿Quieres saber lo que es un número primo? ¿Lo que es un número compuesto? ¿Quieres que te ayude con algunos ejemplos? ¿Quieres saber qué pasa con el 1? ¿Cuántos números primos hay? Vamos a hacer ejercicios para ayudarte a descubrir cuándo un número es primo, compuesto. Si quieres aprender todo esto, quédate hasta el final del vídeo para aprenderlo con mucho detalle. ¡Seguimos! Empezamos explicando qué es un número primo y qué es un número compuesto. Venga, empezamos con el caso de los números primos. Debemos tener en cuenta que para hablar de los números primos y números compuestos estamos empezando hablando de los números naturales. No tenemos en cuenta los números que tengan decimales, los números que no sean enteros. Realmente también podríamos ampliarlo a los números enteros, pero esta definición nos sirve para el caso de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Hasta el infinito. Venga, decimos que un número es primo si únicamente tiene dos divisores. En los vídeos anteriores hemos hablado de qué es un divisor. Recordad, un divisor debe ser un número al que yo pueda dividir ese número inicial entre mi divisor, debe dar de residuo cero o que no tenga decimales. Entonces, un número primo solo tiene dos divisores, uno y el mismo. En el caso de que un número no tenga más de dos divisores, más de uno y el mismo, entonces hablaremos de un número que es compuesto. Podemos decir que ser primo y compuesto son opuestos, ¿vale? Un número no puede ser primo y compuesto a la vez. El caso del 1 es especial, os debéis esperar. Vamos a ver con unos ejemplos. Venga, entonces, para ver si el 2 es primo compuesto, una cosa que podríamos hacer, igual que hemos explicado para encontrar todos los divisores, sería hacer las divisiones. 2 entre 1 es 2, residuo 0, 2 entre 2 es 1, residuo 0, entonces aquí hemos encontrado dos divisores. Podríamos hacerlo así siempre, pero hemos explicado en el otro vídeo que es mucho más rápido pensar en todas las multiplicaciones que dan como resultado 2, sin decimales. Y entonces la división y sin tener en cuenta los negativos. La multiplicación que da 2 únicamente es 2 por 1 o 1 por 2. Consideraremos 2 por 1 y 1 por 2 como la misma multiplicación porque realmente por la propiedad conmutativa dan el mismo resultado, ¿vale? Si tengo que el 2 únicamente, la multiplicación que consigo es 2 por 1, el 2 tiene dos divisores. Los divisores del 2 son el 1 y el 2. Entonces, estaremos viendo que el 2 es un número primo. El 2 es un número primo. Venga, continuamos con el 3. No hace falta hacer las divisiones. Sabemos que la única multiplicación con números naturales, de manera que de 3, es 2 por 1. Hay 3 por 1, perdonad, que es 3. Así que el 3 también será un número primo. Venga, vamos con el 4. Tenemos 1 por 4 y es que estáis viendo que siempre tengo una multiplicación de 1 por el mismo, siempre da el mismo. Esta multiplicación siempre la tendré. Y entonces, aquí en el caso del 4 ya podemos ver que también existe 2 por 2, que es 4. Como volvemos y hacemos los divisores del 4, tenemos que son el 1, el 2 y el 4. Existen más divisores aparte de 1 y el 4, que es el 2. Así que el 4 es un número compuesto. Seguimos con el 5. El 5, la única multiplicación que nos da 5 es 1 por 5. Es decir, que solo tiene dos divisores, 1 y 5. Así que el 5 es un número primo. El 6 tenemos la multiplicación de 1 por el mismo, que da 6, 1 por 6, 6 por 1, recordad que la consideramos como la misma, pero existe otra multiplicación que nos da 6, que es 2 por 3. ¿Vale? No pondré todos los divisores en todos los casos, pero estamos viendo que el 6 tiene más de dos divisores, más de uno y el mismo, el 2 y el 3, también lo tienen como divisor, así que el 6 es un número compuesto, ¿vale? Y acabamos en estos ejemplos, que luego veremos más, con el caso del 7, en el que el 7 únicamente tenemos 1 por 7, que de 7, ¿vale? Entonces el 7 acabamos de comprobar que es un número primo. Acabamos de conocer los primeros números primos, el 2, el 3, el 5 y el 7. Seguimos con un ejercicio en el que queremos comprobar si estos unos cuantos números son primos o compuestos. Venga, el 9. El 9 es uno de los típicos en los que mis alumnos se equivocan, ¿vale?
Venga, debemos mirar si 9, sabemos, como multiplicación, sabemos que 1 por 9 es 9 y debemos pensar si existen otras multiplicaciones. Muchas personas se piensan que el 9 es un número primo. Pero debéis recordar la tabla del 3. Si recordáis la tabla del 3, tenemos que 3 por 3 es 9. Es que además 9 es un número cuadrado. Es el resultado de elevar el 3 al cuadrado. Así que 9 tiene como divisores el 1, el 3 y el 9. Es decir, que el 9 es un número compuesto. A continuación debemos estudiar el número 11. Una cosa que podríamos hacer, ya sabéis, es dividir 11 entre 1, 11 entre 2, 11 entre 3, hasta el número 11, ¿vale? Entonces veremos que una de las multiplicaciones que da 11 es 1 por 11, que esta la tienen todos los números, solo está en la del 1 y el mismo. Es decir, que el 11 es el siguiente número primo después del 7, ¿vale? No he puesto todos los números. Ahora mismo no están todos en orden. Puede ser que haya más números primos entre el 11 y el 17, ¿vale? No más los hemos puesto todo, pero hemos puesto algunos casos. El siguiente número primo, después del 11, sería el 13. Vamos a estudiar el número 17. Entonces, una técnica, un truco, para no tener que comprobar todas las divisiones hasta el 17, ¿vale? Es simplemente que tenemos que comprobar las divisiones entre los números primos anteriores. Tenemos que una de las multiplicaciones que nos da 17, seguro que es 1 por 17, ¿vale? Comprobamos, no se puede dividir entre 2 porque no es número par. Tampoco está en la tabla del 3, que es el siguiente número primo. No está en la tabla del 5, porque no acaba ni en 0 ni en 5. Y en la tabla del 7 tampoco, y en la tabla del 11 tampoco. Así que es un... Ah, no, y nos hemos dejado también el 13, ¿vale? Que no está aquí, pero no está en ninguna de esas tablas. Así que es un número primo. Para entender mejor cuándo un número es primo compuesto, podéis ver mis siguientes vídeos sobre los criterios de divisibilidad del 2, del 3, del 5, del 4, del 6, del 8, y así podréis comprobar mucho más fácilmente si un número es divisible entre cualquiera de estos. Y ya tenéis unas cuantas comprobaciones rápidas. Venga, otro de los casos en el que la mayoría de mis alumnos se equivoca es el 21. Todo el mundo sabe que, bueno, ahora sabemos que es 1 por 21 y deberíamos buscar si existe otra multiplicación. No sé qué os pasa, no sé qué pasa con la tabla del 3, pero la mayoría de errores que he visto son con la tabla del 3. Tenemos que 3 por 7 es 21, así que tengo más divisores aparte de 1 y 21, 2 más, el 3 y el 7. Es decir, que el 21 es un número compuesto. Seguimos con otro más de los típicos en los que mis alumnos se equivocan. Es el 27. El 27 tenemos que es 1 por 27, pero tenemos otra multiplicación que nos da 27. Otra vez nos vamos a la tabla del 3 y es 3 por 9 que nos da 27. Tenemos más divisores aparte del 1 y el 27, así que es un número compuesto, ¿vale? Hemos dado un salto, estábamos en números más pequeños, nos vamos a un número un poquito más grande y es el 51, ¿vale? El 51 es impar, no es número par, entonces podemos llegar a pensar, ay, podría ser primo. No lo tenemos identificado como uno de los números que salen en las tablas de multiplicar y por tanto es fácil pensar que es un número primo. Pero no lo es, ¿vale? Este caso es más difícil y por eso os lo he puesto, tenemos 1 por 51 que es 51. Si veis los siguientes vídeos en los que explico los criterios de divisibilidad del 3, tenemos que si sumamos las cifras, 5 y 1 dan 6, que está en la tabla del 3. Este es el criterio de divisibilidad del 3. Así que el 51 está en la tabla del 3 y es 3 por 17, que da 51, ¿vale? 3 por 7 es 21, 3 por 10 es 30, sumamos 30 y 21 y nos da resultado 51. Así que el 51 también es un número compuesto, típico que se equivoca. Y vale, nos hemos ido a un número un poco más grande aún, el 67. En este caso se complica, así que con lo que vamos a explicar a continuación de la criba de Eratóstenes nos va a ayudar un poco. Si tenéis calculadora será mucho más fácil porque la podéis comprobar todas las divisiones de manera mucho más rápida, pero os informo que sí, ¿vale? Este no es tan evidente, pero el 67, la única multiplicación que da 67 es 1 por 67 y es un número primo. Bien, vamos a explicar el caso del 1.
Vigilad, porque es verdad que a veces me han llegado alumnos diciendo, quizá desde primaria o han visto en algún libro, donde se considera que el 1 es primo. Diríais, ¿cumple la definición? Acabamos de decir que si un número es primo, debe tener dos divisores, uno y el mismo. Es verdad que el 1 es el 1 y tiene divisor a él mismo, que es el 1. Pero fijaros que ya hablamos de la cantidad de divisores, el 1 únicamente tiene el 1 como divisor, 1. Así que no cumple ninguna de las dos definiciones. No tiene dos divisores, aunque sí que uno y el mismo, pero como es el mismo es 1, y no tiene más de dos divisores, así que tampoco puede ser compuesto. Que no os confundan, el 1 ni es primo ni es compuesto. Es un caso especial, ¿vale? Ni primo ni compuesto, ni primo ni compuesto. Entonces, si en algún momento os encontráis algún libro o alguna persona que os debate si el 1 es primo, que sí es primo, ¿vale? Tenéis que entender, hablarle, no vamos a explicarlo ahora con mucho detalle porque aún no hemos hablado de factorizar, que lo hablaremos en otro vídeo más adelante, pero en matemáticas tenemos un teorema muy importante que se llama el teorema fundamental de la aritmética. En el teorema fundamental de la aritmética, lo que nos dice, bueno, es que podemos descomponer de manera única cualquier número multiplicando números primos, ¿vale? Así que en esta definición utilizamos los números primos. Para que este teorema sea consistente, ¿vale? Para que sea cierto, no podemos tener en cuenta que el 1 es primo. No es ni primo ni compuesto. Es un caso especial. A continuación os presentaré la criba de Eratóstenes. Eratóstenes fue un matemático y filósofo griego que encontró un método para descubrir cuáles eran los números primos. Para hacer este método utilizamos esta malla, esta criba, donde ponemos todos los números naturales hasta el número que queramos, y el procedimiento consiste en ir tachando los múltiplos de un número, porque al final, si estamos tachando todos los múltiplos de 2, aparte del 2, todos los demás seguro que podemos confirmar que son números compuestos, porque serán 2 por otro número. Si os fijáis, como os hemos explicado anteriormente, el 1 no es primo ni compuesto, por tanto lo dejaremos y empezaremos a tachar múltiplos de 2, de 3, veremos que no hace falta plantearnos ya los de 4, porque ya son múltiplos de 2, y todos aquellos números que nos queden sin tachar, lo que haremos en vez de tachar los redondearemos, entonces serán los números primos hasta el 100, ¿vale? Empezamos con los múltiplos de 2. Marcamos el 2 con un círculo verde porque será un número primo, ¿vale? Todos los múltiplos de 2 no podrán ser primos, serán compuestos porque serán 2 multiplicado por otro número. Fijaos que entonces el 4 sería un compuesto, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, es decir, todos los números pares. ¿Hace falta que vayamos de uno en uno? Si os fijáis, tal y como está puesta la tabla, lo que nos daremos cuenta es que todos los números que acaban en 2, ¿vale? Son compuestos porque son 2 multiplicado por otro número. Los que acaban en 4 también, desde el 4, así que los marcamos. Los que acaban en 6, los que acaban en 8 y en 0. Todos estos ya los descartamos como números primos. Y nos vamos al 3. El 3 hemos visto antes que también es un número primo. Vamos a marcar en azul. Venga, el 6 es un múltiplo de 3, lo marcaríamos en azul, pero hoy fijaos que ya sabemos que es compuesto porque es múltiplo de 2. En cambio, tenemos que marcar el 9, el 12 no haría falta, el 15 sí que haría falta, el 18 no haría falta porque ya es un número par, así que ya sabemos que es compuesto. Y fijaos que nuestro objetivo es saber cuáles son los números primos. Así que, igual que antes, fijaos lo que está pasando. Los múltiplos de 3 están en diagonal, ¿vale? Así que no hace falta ir de uno en uno, sino que lo que haremos será marcarlo en diagonal. Aquí la tenemos ya marcada entera. Continuamos con el 5. Ya hemos visto que es un número primo y ahora lo que tenemos que hacer es marcar todos los múltiplos de 5. Sería el 10, que ya lo tenemos porque es un número par, el 15, el 20, el 25, como antes. Podemos marcarlo bien rápido ya que son todos los acabados en 5
y en 0, aunque en 0 no haría falta porque ya son todos los números pares de antes. Nos vamos con el 7. El 7 también es un número primo, lo hemos visto antes. Marcamos todos sus múltiplos en color negro, el 7, y el 14 ya lo tenemos porque está en la tabla del 2, es múltiplo de 2. El 21 también lo tenemos, el 28 también lo tenemos. Nos pasamos al 35, acaba en 5, está en la tabla del 5 también. El 42 también lo tendremos. El 49 nos falta por marcar, que es el 7 por 7. Nos falta marcar el 77. Nos faltaba por marcar el 91. Seguimos y en este caso también hemos visto antes que el 11 es un número primo. Así que debemos marcar los múltiplos de 11. Entonces, seguro que realmente ya los habremos marcado. Pero fijaos que es curioso porque aquí algunas de las regularidades que podemos encontrar en la criba, cuando hacemos la criba de Eratóstenes, es ver que todos los múltiplos de 11 están en esta diagonal. Y si nos fijamos, todos los habíamos marcado ya. El 22 estaba marcado, el 33, la tabla del 3, del 4 por ser par, el 5, el 66, el 77, el 88 y el 99. Es normal que ya lo tuviéramos marcados porque al final ya hemos hecho todos los múltiplos del 2 y hasta el 11, entonces tenemos el 11 por 2, el 11 por 3, el 11 por 4, el por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9. Todos estos ya los hemos marcado antes. Bien, ¿hace falta que continuemos? Fijaos, el siguiente número primo que nos queda es el 13. Y podemos afirmar que no lo es porque no lo hemos marcado por todos los anteriores. Si multiplicáramos 13 por 2, ya nos iríamos a un múltiplo que hemos marcado, porque lo habríamos marcado como múltiplo de 2. O 13 por 3 ya lo habremos marcado, porque es múltiplo de 3. Por 5 también lo habremos marcado, incluso por 11. Una cosa que podemos tener en cuenta para ver si hemos acabado o no, es ver qué número multiplicado por el mismo ya se pasa de 100, porque estamos haciendo la criba de Eratóstenes hasta el 100. Y en este caso es el 11. Si hacemos 11 por 11, nos vamos a 121. Si en el 11 ya no hemos tenido que marcar ninguno, porque no significa que no tenga un resultado, sino que simplemente será mayor que 100, lo mismo pasará con todos los números primos. Así que ahora debería parecernos que todos los que nos faltan, que los voy a marcar ahora en verde, son los números primos. Fijaos cómo ha quedado nuestra tabla. Aquí tenemos marcados los números primos. Tenemos claro, si nos fijamos en todos ellos, el único número par, que es un número primo, es el 2, porque todos los demás los podemos dividir entre 2 de manera exacta, sin decimales. Y aquí vemos que acaban en 5 solo está el 5, porque todos los demás serán múltiplos de 5, y vemos que hay unos cuantos que acaban en 1, 11, 31, 41, 61, 71. Hay unos cuantos que acaban en 3, el 13, el 23, el 43, el 53, el 73, el 83. Unos cuantos acaban en 7, 7, 17, 37, 47, 67, 97. Y unos cuantos que acaban en 9, 19, 29, 59, 79, 89. Aquí tenemos todos los números primos hasta el 100. Recuerda, si quieres darme un granito de arena, un poquito de ayuda, lo tienes muy fácil. Dale a like, comenta o suscríbete. También puedes hablarles a tus compañeros y conocidos de mi canal. Aquí en Magnética vamos a engancharnos a las matemáticas. Nos vemos en el siguiente vídeo.